Vamos por aquí. Aquí tenemos al invitado de hoy. O Exacto, virtualmente. virtualmente. De ciberconocernos. Jo, Exactamente. ¿Qué tal? esto quién no lo iba a decir. Esto nos está acercando a más gente que en nuestro día a día, ¿eh? O sea, estoy Más de lo que conociendo. parece, ¿eh? Sí, 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 estoy sí, conociendo a más gente en este encierro que cuando sí. llevo mi rutina diaria que nos da tiempo a conocer menos gente. Pues nada, oye, primero darte las gracias por aceptar estar un ratito aquí charlando, que nos cuentes un poquito de ti, de lo que haces y un placer, ¿eh? Muchas gracias, en primer lugar. Te devuelvo las gracias, gracias a ti por entretenernos, llevarnos un poquito más de cultura del vino de otras zonas, porque la verdad que por la red social, digamos, que tú llevas, ha pasado mucha gente y bueno, nos hemos enterado un poquito de lo que se cuece en diferentes zonas o de opiniones y demás, con lo cual, gracias a ti y yo encantado de que hayas querido contar conmigo para, oye, para sumarme a esta iniciativa, ¿vale? Un placer. Esto es una conexión Euskadiz, ¿no? Como, no sé si lo has visto Euskadi, alguna vez. Esto es correcto, una sí, sí, conexión sí, totalmente Euskadiz, con esa camiseta del mítico Sacha. Oye, totalmente. Sprimi, yo he estado enredando un poco sobre Bien, ti y a mí hay algo que me ha dejado cao. ¿Cómo un santanderino acaba en el sur? muy bien, correcto. Pues bueno, todo esto se debe digamos, a mi familia, a mi bisabuelo, ¿no? Eran oriundos de Santander, concretamente de Arenas de Uña. Entonces, bueno, mi bisabuelo Primitivo y su hermano Tomás son los que, bueno, viendo el auge que existía en la época de ellos, vieron que evidentemente el mundo del cherry o el jerez era lo que estaba en auge y era un sector primario en aquella época, ¿no? El campo y evidentemente, bueno, pues la vid y por ende el vino. Entonces, bueno, ellos vieron que había cierta oportunidad de negocio, de vida más allá del norte, evidentemente, y bueno, cambiaron, doblaron el mapa y pasaron del norte al sur y poquito a poco empezaron a vivir de empresario, de bodeguero y demás. Poquito a poco empezaron a montar lo que a día de hoy es la bodega. Yo soy la cuarta generación. Por ahí han pasado pues toda mi familia, desde bisabuelo y hermanos, mi abuelo y hermanos, mi padre y hermanos, y ahora yo, evidentemente, y el entorno que me rodea. Quiero decir también que los empleados de la bodega han seguido también esas cuatro generaciones. Hay hijos bueno, que sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos han sido trabajadores y a día de hoy siguen ahí, con lo cual yo encantado de que no solamente el apellido Collante sea el que vaya creciendo en la línea de la bodega, sino también la de los empleados, que al fin y al cabo son los que defienden también los colores, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, poquito a poco empezaron a crear la bodega y la bodega tiene casi 200 años, se dice rápido, pocas empresas o bodegas pueden decir que tienen 200 años de historia. Y la verdad que muy bien, fueron creciendo poquito a poco, primero con una pequeña bodeguita en la parte de abajo y fueron ampliando el negocio y bueno, a día de hoy, pues bueno, es la realidad en la que vivimos. Tenemos dos bodegas, una en la parte baja del pueblo y otra en la parte alta del pueblo, del municipio, y tenemos 39 hectáreas de viñedo. Yo creo que para mí se me llena la boca diciéndolo porque a día de hoy una microbodega o pequeña bodega de la zona del Marco de Jerez, que decir que tiene 39 hectáreas de viñedo y que no compra uva a nadie, no compra vino terminado a nadie y que todo lo que hace lo hace de sus dos fincas, yo siempre digo, soy 100% collante y 100% chiclana en las elaboraciones que hacemos, así que para mí Eso es es un lujo, casi, un placer. eso es casi un milagro. Claro, porque el dibujo de Chiclana cambia mucho. Me estás Mm, diciendo que tenéis 200 años de historia. Claro, sí, hace 200 años, yo por aquí tengo un apunte, que de las 39 hectáreas que tenéis en propiedad, ahora mismo hay unas 139 en total, pero en el sí. año 1890 había 3.700 hectáreas. O sea, Correcto, allí, Ismael, has dado la clave. Me encanta el dato que has dado porque, mira, te digo lo siguiente, Chiclana, bueno, no vamos a dejar de decir la realidad, es la gran desconocida, o poco se sabe de Chiclana, o casi ni se nombra, o ni se sabe que hay bodegas o viñedos en la zona. Chiclana fue la segunda localidad de dentro del marco con más hectáreas de viñedo, precisamente en el año el que tú dices, solamente superada por Jerez, y la segunda era Chiclana. O sea, estábamos hablando de un potencial en el que en Chiclana había más de, como decimos, ¿no? 100 mosteros, 100 personas que tenían su minicultivo, que tenían sus viñedos, tenían sus bodeguitas abajo en los garajes, que vendían mosto a otras bodegas, que elaboraban sus propios vinos. Es decir, para mí Chiclana tiene una cultura
de bodega y de viña muy, muy exitosa a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre? Que ahora, como bien dices, todo eso ha caído. Y bueno, ya podemos entrar en decir en dos términos por los que cayó. Chiclana sabemos que a día de hoy es un sector, un punto, ¿vale?, estratégico muy turístico a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Que donde antes había una viña, ahora hay un chalet o un hotel. Y si a todo eso añadimos que la subvención de arranque por viñedo en Chiclana, bueno, el arranque por viñedo en Chiclana venía dado porque había una subvención europea, pues blanco y en botella. Arranco y pongo otra cosa, otro cultivo extensivo que me genere más rendimiento, me genere más dinero y se perdió el viñedo. Y es lo que tú dices, 39 hectáreas propias y de las 134 que hay a día de hoy. Bueno, si miramos ahora mismo el censo puede ver que haya hasta menos, pero bueno, prefiero no mirarlo. Yo soy de los que quiere poner más hectáreas de viñedo y ahí voy. Soy la resistencia, ¿no? Allí, o sea, porque tenéis un quinto del viñedo en total, o sea, es que es una pasada. Totalmente. Yo muchas veces me siento como Asterix y Obelix, ¿no? Como los irreductibles galos ahí, Sí. ¿no? Que quedamos ahí y aguantamos estoicamente, resistimos y encantados de resistir, porque al fin y al cabo esta es la vida que evidentemente me gusta vivir porque la vivió mi familia, me siento identificado y todos los días aprendo, así que encantadísimo. ¿Tú crees que esa parte, esa dejadez, ¿no? De arrancar el viñedo, esa subvención incluso, que eso es algún motor bastante importante para caer en el terrible acto de arrancar viñedo, también viene un poquito porque a vosotros en el marco, y esto lo voy a decir, yo lo puedo decir con libertad, os tienen como un poco apartados, ¿no? Como zona de producción, pero no de crianza, y sois como los apestados, ¿no? Entonces, no voy a tener detrás de mi etiqueta el sello de ladeo de Jerez, ¿no? ¿Puede ser también un poquito Pues por eso? puede ser, pero mira, yo te lo comento, Chiclana, toda la historia que lleva en cuanto a elaboraciones de vinos, nunca, nunca, nunca ha gozado de ese sello, es decir, ha echado los dientes sin ese sello y resiste sin ese sello. Evidentemente, Chiclana está dentro de la denominación de origen como zona de producción, pero no goza, digamos, por decirlo de alguna manera, del uso de la denominación. Es decir, nosotros no podemos poner Jerez, Jerez Cherry, ¿vale? Somos Ujú. esa zona de producción, igual que Lebrija, Trebujena, Rota, Chipiona, Puerto Real, bueno, evidentemente, pues Chiclana. Y luego está zona de crianza, que es Jerez, el Puerto y San Lucas. Pues la suma de todos esos municipios o esas localidades conforman el marco de Jerez y a su vez la denominación de origen. Pero solo el uso la hacen las tres zonas de crianza que ya he citado. Pero sí, como bien dice, es algo incongruente, es algo que no se entiende porque incluso las bodegas de zona de producción pasamos la misma normativa, los mismos paneles de cata, en fin, ¿qué te voy a contar? Todo exactamente igual que las otras tres municipios, pero no gozamos del uso de la denominación de origen. Hasta ahí. Mm. Sí, eso a mí me parece tremendamente injusto porque al final, jo, a mí me parece un drama, vamos, literalmente. Pero bueno, no vamos a entrar en polémica, que es pronto. Me gustaría que nos dibujases un poco un mapa, Primi, de Sí, lo que es Chiclana, porque yo sé que tú tienes varios viñedos, bueno, por aquí tenemos sí, uno, pero antes de meternos en el histórico, también podemos hablar de Pozo Galván. Luego sé que tienes una viña muy especial, creo que está dentro del Pago Matalián, que es la isla del Isla del Toro. Topo, del Topo, eso, Topo, del del Topo. Topo. Después, ¿de Eh, dónde viene el nombre? entonces, dibújanos un poquito tu viñedo, o sea, tus, Sí, tus suelos, tus microclimas. sí, sí, sí. Además me encanta porque me gusta mucho lo que es, digamos, describir lo que es Chiclana en cuanto al entorno paisajístico y viñedo, ¿no? Pues mira, Chiclana es la localidad más limítrofe al mar, ¿vale? Dentro de todas esas localidades que he nombrado antes, Chiclana es la que está más pegada al mar. Y cuando digo mar no digo río, digo mar, bahía en abierto. El viñedo nuestro de Chiclana concretamente tiene 96 metros de altura a nivel del mar, que bueno, si lo extrapolamos a otra denominación de origen es irrisorio, pero si hablamos en concreto de la altura del viñedo dentro del marco de Jerez, la cota media de esa altura de viñedo es 45 y nosotros tenemos 96. El punto más alto del marco de Jerez son 144 y nosotros tenemos 96. Es decir, yo me siento afortunado que estoy en uno de los puntos más altos. La incidencia de los vientos de levante y de poniente, al estar más próximo al mar, son mucho más elevados. Es decir, tenemos mucha más incidencia de los vientos de levante, que son los vientos más calurosos, pero al venir del mar tiene cierta frescura. Y los vientos de poniente son todavía aún más frescos. ¿Qué lleva implícito esto? Que evidentemente el viñedo o la maduración de la uva en ese viñedo es más tardía. Jerez termina su vendimia el 31 de agosto aproximadamente, o si no a las puertas del veintitanto, 31 de agosto,
y nosotros no empezamos hasta la primera semana de septiembre. ¿Por qué? Gracias a esos vientos. Esos vientos de levante, que son quizás los más feroces o los más violentos, llegan a alcanzar una velocidad aproximadamente media de unos 60, 70, 80, incluso muchas veces más. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un aclareo natural en la viña. Es decir, las hectáreas que yo produzco o que tengo en producción no llegan a tener más de 8.500 kilos, 9.000 en el mejor de los años. Digo esto porque el tope son 14.000 y yo no llego a 14.000 ni de coña. Entonces, quieras que no, tiene la uva mucha concentración, el suelo es 100% albariza, calcáreo, un grandísimo concentración en carbonato cálcico, también tiene nitrógeno, evidentemente, muchísimos restos fósiles de algas diatomeas blancas y rosas. También debido a qué? A que, evidentemente, al estar limítrofe al mar, fueron los primeros suelos que fueron aflorando, con lo cual es marino 100%. El suelo, si te lo describo, bueno, se llama tajón de albariza, es un suelo muy pétreo, con lo cual tiene muchísimo estrés hídrico, es decir, no llega a cuajar tanto el agua, cada vez cuesta más que crezca la cepa, es decir, ahí la planta se siente como muchísima resistencia. Entonces, bueno, tenemos muchas razas en los vinos y concretamente Matalián es un pago muy costero dentro de los dos que tengo. Una cosa muy bonita es que Chiclana tiene linda o tiene limítrofe por el otro lado que no es la bahía, los pueblos serranos, empieza lo que es los pueblos blancos de Cádiz. Con lo cual tiene una parte de serranía que tiene cierta correntías de suelo y en algunas fincas tenemos invasiones de lustrillo o alguna veta roja de arena, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucha riqueza dada por el flanco en el que se encuentra. Los viñedos los tengo plantados de este a oeste para que precisamente los vientos de levante no me hagan más daño del que ya me hacen. Y bueno, intentamos sobrevivir dentro de esa jauría de viento. ¿El levante te hace daño? Explícanos un poquito por qué, para que la gente entienda. Mira, me hace daño porque cuando estamos hablando de la velocidad del viento, no es lo mismo un levante en interior que no da al mar, como puede hacer, no sé, pues por ejemplo, Jerez, un levante es bastante calmado, tiene 30 kilómetros por hora, y cuando yo tengo levante tengo el doble o el triple, ¿sabes? He llegado a tener 90 kilómetros por hora. Tú imagínate cuando la cepa está floreciendo o cerniendo, entonces quieras que no, eso te lo quema, el viento al final te quema lo que es, digamos, el florecer del viñedo y al final es menos producción que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que plantar el viñedo, que de ahí nace la palabra socaire, al socaire, es decir, al resguardo de donde sopla el viento. ¿Para qué? Para protegerme, entre comillas, y sabiendo que me va a hacer daño, el menos daño posible, pues ahí esa es la disposición del viñedo. Sí, luego hablaremos de Socaire, porque de Socaire quiero que hablemos largo y profundo, porque es el gran Sin descubrimiento. problema. Y hay un movimiento bautizado por Santi, el socairismo, ¿no? Bueno, la calidad de Santi con el socairismo, vamos. El socairismo. Antes de meternos sobre todo en tus productos, porque a mí lo que me fascina mucho de Jerez es el campo, porque ya estamos acostumbrados a hablar de solerajes, del amontillado, de los finos, eso yo creo que ya lo tenemos todo muy interiorizado, pero yo creo que la gran tarea en Jerez es empezar a hablar de pagos, de parcelas y empezar a hablar de viña, ¿no? Que es lo que hace que los vinos tengan ese carácter. Y sobre todo de uvas que se adaptan en los diferentes pagos. Yo si te digo estos nombres, por ejemplo, te digo La Beba, Perruno, Pelusón, Cañocazo. ¿Qué ha pasado con estas uvas? Esas uvas de identidad muy marcada. Pues aquí básicamente lo que pasó es que vino la filosera y yo creo que se aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid, exterminamos del campo las variedades menos productivas, incluso más tardías en el campo, y al final el viñedo se convirtió en dame kilos, dame kilos, dame kilos y evidentemente se optó por la Palomino California. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo no es cantidad. Yo creo que hay que buscar un equilibrio que es la calidad en el viñedo antes que la cantidad. Yo para qué quiero tener, lo que decía antes, ¿no? 14.000 kilos de uva si no tiene ningún parámetro fijado. Yo al final lo que busco es equilibrio y el equilibrio me lo va a dar tanto en kilos como en rendimiento, al fin y al cabo también. Entonces, bueno, todas esas variedades desaparecieron. Sí es cierto que nosotros en Chiclana hemos recuperado una de ellas, que para mí es una historia muy bonita, que es la uva Rey. Para mí es la historia de Chiclana, la uva Rey. Era una uva que, bueno, es una uva, ya no puedo hablar en pasado, es una uva que se vendimia a noviembre o a final de noviembre, dependiendo cómo venga el año. Fijaos, final de noviembre los lagares antes estaban cerrados. Es una uva que tiene el ollejo muy grueso,
con lo cual estaba totalmente adaptado al medio. Cualquier lluvia de tiempos se reía de ella, entonces no tenía ningún problema de pudredumbre, de botrytis, ahí no había ningún problema. ¿Qué ocurre? Que, bueno, hicimos una peinada en un sector que plantamos una plantación nueva y cuando estuvimos Ramiro y yo visitando, bueno, pues las parcelas colindantes que había en Chiclana, pues vimos que quedaban 75 cepas de esa variedad. Dijimos, madre mía, esto el año que viene desaparece, es decir, porque estaba a 75 cepas, es decir, con que le entre una enfermedad un año ya pierdes 10. Bueno, pues hablamos con todos esos viticultores de avanzada edad, evidentemente, y dijimos, mira, nos dais material vegetal, yo voy a poner 1.850 cepas de esta variedad. Darme, evidentemente, las varas, voy sacando espigas en yema y demás, y vamos injertando. Pues a día de hoy nos hemos colado con 1.850 cepas de esa variedad. Si Dios quiere, las 75 que antes había, pues ya son 75 más a esas 1.850. Y bueno, un poquito recuperar la historia de Chiclana. Es una variedad que era muy oxidativa, sirve para hacer vinos gordos y demás. A mí me gusta mucho porque tiene mucho carácter, es muy brava, es una variedad muy suya, ¿no? Muy racial y muy identitaria de mi zona, que era Chiclana, con lo cual pues tenía que recuperarla. ¿Se somete bien al velo en flor? O sea, ¿desarrolla bien el velo en No, flor? no, ¿No? en absoluto. No quiere nada, se pelea con el grado alcohólico. Con el grado alcohólico me refiero a la adición de alcohol. Se pelea Mm. con el velo de flor. Digo, pues nada, vino tranquilo y al fin y al cabo que se exprese como sea en su medio y le demos guarda, tiempo, ya sea en barrica, en botella y una fase en depósito. Y al final ahí tenemos un poco lo que es la identidad de esa variedad expresada en su medio, en lo más neutro posible y sin alcoholizar y sin velo. O sea, podemos llegar a beber un Socaire 100% Rey. Pues yo tengo aquí Sí, apuntado que en el 74 ya hicisteis un 100% Rey, vosotros. correcto, yo lo digo muy claramente, yo no he inventado nada, yo he recuperado esos vinos que se quedaron por el camino porque no encajaban en ningún sitio o porque quizás eran más adelantados a los tiempos en los que salieron al mercado o porque quizás en ese momento las variedades autóctonas fueron defenestradas y no existían en el medio. Pero sí es cierto, la bodega tenía en 1974 un 100% de uva rey y bueno, de ahí viene un poco mi inquietud por volver a recuperar eso y volver a defender un poco la historia de Chiclana. Y como bien dices, sí, este año, si Dios quiere, y toda esta jauría que estamos viviendo pasa en tiempo y pronto, pues yo creo que evidentemente podemos hablar de que en junio habrá un 100% uva rey en la calle. Ya lo tengo, es una añada 2018 porque me ha gustado darle su tiempecito en botella, su bravura y que se venga un poquito abajo en fin, saldrá si Dios quiere cuando todo esto pase. Toma ya, esto es un bombazo, ¿eh? Te agradezco, te agradezco. Em, Quiero que nos hables un poquito, porque yo sé que tú la clasificación que haces no solo es de las viñas, no solo es de los suelos. He oído hablar que incluso haces clasificación de yemas, o sea, Sí, que es algo tremendo. Explícanos un poquito, porque yo ahí sí que soy sí. absoluta, o sea, ya ahí me pierdo totalmente. No te preocupes. Debido también a que soy una pequeña bodega dentro del marco, me puedo permitir ciertos lujos a la hora de trabajar. Yo entiendo que una bodega que sea muy grande a lo mejor no se puede permitir estos lujos porque camiones, camiones y camiones, oye, por algún lado hay que cojear, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de que al ser una pequeña bodega, todos los días entran una media de 4 o 5 camiones de 20.000 kilos, ¿vale? Que aunque parezca mucha cantidad, realmente tampoco lo es para una bodega del marco. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es que tenemos dos prensas, metemos 10.000 kilos en cada una y su propia gravedad hace que ya el sangrado sea el primer mosto flor o primera yema. Eso lo que hacemos es pasarlo después de forma natural a un depósito nodriza y de ese depósito nodriza lo mandamos a un depósito ya de fermentación controlada. Ahí no hemos utilizado presión, la única presión es su gravedad. A partir de ahí ya sometemos el resto de lo que ha quedado dentro a una segunda presión, una presión ya con un balón neumático. Sometemos a una presión y obtenemos una segunda yema, que va a otro depósito diferente, ¿vale? No se mezcla primera, segunda. Tercera, igual, ¿vale? Pasa a un tercer depósito. Y la cuarta normalmente la aprovechamos para hacer vinagre. Nosotros hacemos vinagre común y por lo tanto la cuarta yema, que tiene la mayor astringencia, mayores verdores, la tanicidad y demás, para nosotros es perfecto para elaborar vinagre y hacemos nuestra producción. Pero tenemos, de cada camión que entra de 20.000 kilos, tenemos una primera yema, una segunda y una tercera. Pero es que ahora te lo extrapolo a la otra finca, a Pozo Galván. Volvemos a hacer lo mismo. De cada camión de Pozo Galván hacemos primera, segunda, tercera y la cuarta para vinagre. Con lo cual al final tenemos depósitos de primeras yemas,
de una finca, depósitos de segunda de otra finca y tercera de otra finca, y evidentemente de la otra, pues exactamente igual. ¿Trabajo de mono? Sí, pero es que no tiene nada que ver una primera yema para elaborar blancos jóvenes, como por ejemplo puede ser Matalian, Socaire, la Uva Rey, por ejemplo, como puede ser un fino en rama o un fino de una longevidad más tardía en bajo crianza de velo, como puede ser el arroyuelo que tiene 5 añitos. Entonces, quieras que no, ahí es donde está la madre del cordero. Finura, elegancia, todo creo que encaja perfectamente en ese tipo de elaboraciones. Claro, es que al final tiene todo el sentido, ¿no? O sea, hacer esa clasificación por los Sí, estilos diferentes que vas a tener. Vamos a hablar un poco del mundo encabezado, ¿no? De los finos, sí, porque yo sé que tú tienes dos finos. Está Arroyuelo, sí. ¿de qué parcela viene exactamente Arroyuelo? De Metalián. Arroyo viene de Matalián, de dos sectores en concreto. Bueno, si tuviéramos un mapa sería el uno, el 3 y el 4, ¿vale? Los sectores los tengo sectorizados. Y luego tengo ceballos. Bueno, ese fino son 5 años bajo crianza de velo de flor. Tenemos 820 botas en la solera. Y cuando elaboramos los embotellados en rama, embotellamos bajo pedido y seleccionamos 14 botas, ¿vale? Las que mejor expresión tienen en ese momento el velo. Y escogemos, pues bajo nuestro criterio, lo que mejor representa el velo de flor. Una segunda alcoholización del arroyuelo sería el amontillado Fossi, con lo cual también procede esa primera yema. Y luego el otro fino que hacemos es el fino ceballo. Fino ceballo, bueno, el nombre proviene del segundo apellido de mi abuelo, que se apellidaba Ceballos, y en honor a él pusimos ese nombre. Es un fino de la otra parcela, ¿vale? Esa parcela que está más colindante a la serranía de Chiclana, por decirlo de alguna manera. Y es un fino que tiene 3 añitos en crianza biológica. No llega a los 5 de arroyuelo y lo que tenemos es un fino de más rotación, ¿vale? Más fresqueo, menos chicha, menos salinidad, menos acidez cuchillera, como digo yo, ¿no? Y bueno, más de tapeo barra o tabanco. Y luego, vosotros, por ejemplo, el palo cortado, veo que no lo tocáis, porque No, allí no surge el misterio. me gusta que me hagas esta pregunta porque, bueno, el palo cortado, hay grandísimos palos cortados en el mercado, pero yo soy un poco romántico con el palo cortado. Cuando digo romántico es que entiendo que el palo cortado surgía de toda esa diversidad que había anteriormente en el campo. En el campo existían muchísimas variedades autóctonas que las has citado tú antes, ¿no? Cada variedad tenía una acidez, tenía, bueno, un pH, tenía una maloláctica diferente, un periodo más tardío de maduración. Y antiguamente en el campo todo se recogía junto y fermentaba en botas, en 500 litros. No ahora, que fermenta todo en depósito, una única variedad, la palomino fino. Entonces, si tú tienes una desviación ahí, es que todos los litros que tienes en ese depósito son palo cortado. Pero claro, antiguamente fermentabas en botas y bueno, tú ibas metiendo uvas lagar, ibas metiendo los canastos, las carretas, como se llamaban antiguamente, que acarreaban las bestias, ¿no? Y entonces, bueno, en las canastos te venía a lo mejor mayor porcentaje de beba o mayor porcentaje de palomino, mayor porcentaje de uvas rey. Había un mix, ¿no? Entonces todo eso entraba en fermentación. Fermentación que no era con temperatura controlada, sino había una fermentación en madera, en barrica, y la barrica primera podía alcanzar 26 grados y la de al lado a lo mejor 28 o 23 o tenía una parada fermentativa. Pero claro, si tú fermentas ahora una única variedad, como la palomino fino, en un depósito de acero inoxidable a una temperatura controlada, ¿qué desviación ha ido? La única que puedes tener es que se te haya ido la luz, digo yo, ¿no? Pero bueno, los abortados están muy buenos. Sí, vale, oído. Vale. Socaire, ¿cómo nace la idea de Socaire? Porque tú, que vienes, bueno, realmente en tu familia se producían vinos blancos, vamos a Sí, llamarlos tranquilos, ¿no? Sin encabezar, ¿no? Estamos hablando de sí, que en el 74 hicisteis un 100% Uva Rey y sí. siempre, por ejemplo, el Matalián y el Matalián semidulce también se producían antes de que tú cogieras las riendas, ¿o eso es...? Sí, el Matalián se hacía antes, no la versión semidulce, pero sí la, Mm, la versión seca. mm, Sí es cierto que evidentemente los medios que existían antiguamente, te estoy hablando del año 1980 o 1979, o ahí más o menos fue cuando salió el primer Matalián de la casa. No, los medios que existían no había temperaturas tan controladas, no podía fermentar a tan baja temperatura, bueno, los medios eran diferentes. Entonces, claro, yo vi que teníamos la materia prima, era de primera calidad la que tenemos en la finca Mataleán, y digo, oye, vamos a recuperar este vino porque las tendencias están cambiando. Y, oye, a día de hoy creo que es igual,
de lícito tener un vino base o un básico en tu portfolio o en tu bodega o en tus elaboraciones que te represente como entrada a los siguientes vinos que tienes o que elaboras, ¿no? Entonces, bueno, ahí que fuimos, decidimos el sector más nuevo que tenemos, que es el sector nuevo que plantamos, que tiene 6 añitos de vejez, para tener la fruta más latente, y fermentamos a muy baja temperatura, entre 13 y 15 grados, un desfangado previo, microlías. Sinceramente trabajo con microlías porque, bueno, la palomino tampoco es que tenga mucha acidez, con lo cual no necesito mitigar un poco esa acidez. Y bueno, al fin y al cabo, es un vino que cayó de pie en la hostelería. El primer año hice 4.000 botellas, hicimos 4.000 botellas y yo pensando, al final me las voy a tener que beber yo todas juntas porque no sé yo cómo repercutirá este producto en la calle. Y al final, oye, cayó de pie, estos 4.000 botellas se vendieron y bueno, a partir de ahí empezamos a crecer y vamos ahora mismo por 20.000 botellas, que tampoco son muchas, pero bueno, 20.000 botellas de un blanco, de una nueva creación que hace 6 años que se ha recuperado en bodega. Oye, pues yo encantado y sobre todo porque está rindiendo allá donde vaya, así que encantado. A ver, a mí me acabas de dejar ahora mismo cao. O sea, me estás diciendo que en el 2014 sacas Socaire con una viña que apenas tiene 6 años. Socaire no, Matalián. Ah, Matalian, Matalian, vale, perdona, estaba Socaire te lo explico alucinando. ahora. Estaba Sí, alucinando, digo, de ahí sale. digo, no puede ser. Yo lo que buscaba era un equilibrio entre la fruta, ¿vale? Y la acidez. El suelo lo tenía, el suelo calcáreo, una acidez bien marcadita, esa mineralidad de la que hablamos, de la que se habla, y lo que buscaba era eso. La estructura del suelo y la juventud de la uva que al final me acompañe. Ese vino que en nariz es amable, que tú dices, ay, qué bien huele, y después lo tomas y tiene salinidad, tiene esa chicha, esa estructura, es muy vertical en ese aspecto y entonces dices tú, macho, quiero otra copita de esto. Pues nada, rotación, rotación. Socaire nace de una lomita de Matalián, ¿vale? Porque Matalián es un poquito así, digamos, en cuesta, ¿no? Sube y baja. Entonces me fui a la parte más alta. La escogí ese sector porque básicamente era en el que más trabajo costaba andar. Y explico esto. Te hundías más en el suelo albariza. Entonces, al costarte más andar, eso es significativo de que tienes más componentes de algas diatomea. No sé si has tenido la opción de andar por la playa y andas por la orilla y hay veces que te hundes en la orilla. Eso Sí. porque abajo hay mucha alga. La marea la ha llevado a la orilla, la ha vuelto a tapar y tú te hundes, ¿no? Pues entonces me fui ahí y digo, vale, pues aquí es donde están los restos más marinos o más fósiles, donde voy a tener la mayor reminiscencia del suelo que tengo o que tengo la suerte de trabajar. Y me fui a ese sector. Empezamos con 1.100 botellas, creo que fue, de Socaire, año 2014. Un vino que no estaba amparado en ninguna DO ni en una IGP, es decir, salió como un vino de mesa, un poco a lo furtivo. Y joder, volvemos a lo mismo, cayó de pie. Fue un concepto que al cliente consumidor, gastrónomo, incluso hostelería, pues le encantó, porque era como un paso intermedio entre el blanco mataliano y un fino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces encontramos un cajón que quizás ahí el consumidor dijo, oye, pues este vino es curioso, es diferente y encima marida perfectamente con incluso hasta algo más atrevido, ¿no? Así que bueno, el segundo año hicimos 1.800, tercer año hicimos 3.000 y ahora vamos por 7.000 botellas, creo que hay, o que habrá, mejor dicho, que habrá a partir de junio de este año. Así que bueno, increciendo que no es malo. No, genial, genial. Por ahí me preguntaba un montón de gente que pregúntale si va a hacer más Socaire. Bueno, pues ya os ha contestado, Sí, sí, que ha duplicado la producción, que eso es una sí, alegría siempre. Vamos sí, a poder pero ver sin más Socaire. que eso me parece muy interesante, porque yo escojo del sector 2. El sector 2, cuando hice las 1.100 botellas, no agoté ese sector 2, es decir, cogí una parte de la uva de ese sector. Sí, de Socaire nunca va a haber más en el mercado más de esas 9.000, 10.000 botellas por ahí, ¿vale? Que es lo máximo que me puede dar a lo mejor lo que es una hectárea o más o menos aproximada, que es el trocito que puede tener ese sector, ¿vale? Así que, bueno, eso también lo digo, no soy de prostituir producto, la identidad es la identidad. Ese sector más o menos, ¿qué media de edad tiene esa viña? Para hacernos Esa una viña, idea. viña puede tener aproximadamente unos 70 añitos aproximadamente, entre 70 y 60 años puede estar por ahí la cosa, ¿vale? Evidentemente lleva sus injertos, ha habido plantación nueva que se ha estado poniendo con los barbones y demás, pero bueno, al fin y al cabo la edad media puede ser 60, 70 añitos aproximadamente, más o menos, sí. 100% todo es palomino en esa parte. En ese sector sí, en concreto. En la finca Mataleán, bueno, está palomino, Mm. hay moscatel,
grano menudo, que es otra de las uvas más conocidas en Chiclana, y ese trocito de uva rey que está también por ahí. Está. Claro, es que a mí lo que me alucina es que metes un vino 24 meses en barrica, o sea, en bota, porque Mm. esas botas vienen de los finos. Esas botas vienen de los finos, correcto. Te comento, Ismael, es que nosotros tenemos tonelería propia. Con lo cual, cuando tenemos, como se suele decir, ¿no? Un saliero, que es como se llama en el argot de las bodegas, lo que hacemos es recomponer con nuestra propia madera, es decir, tenemos dos barricas, pues desarmamos y montamos una nueva. Entonces, quieras que no, trabajamos nuestra madera, madera muy antigua, roble americano, y en este caso lo que hacemos es eso, nos habituamos y nos volvemos a recrear en la madera que tenemos para seguir trabajando nuestra propia madera. Y eso, decir a día de hoy que una bodega del Marco de Jerez tiene tonelería, eso no lo dice todo el mundo. Es también un Sí. sector que se está perdiendo dentro de las bodegas. O sea, vosotros tenéis un tonelero en nómina, entiendo, Sí, porque es el que sí, os tiene que sí, arreglar las barricas. Eso es precioso. Yo creo que, correcto. bueno, no solo en Jerez, yo creo que en España. Sí, Se me vienen a la cabeza López Heredia, Vega sí. Sicilia también tiene su propia tonelería, y te No podría decir sabemos la un- importancia. En estos directos se ha escuchado mucho, ¿no? Que la madera puede ser tu mejor amigo o tu mejor enemigo, pero no sabéis la importancia que tiene poder trabajar tu propia madera, no sé, tener buena madera, una madera ya trabajada, tanto nueva como vieja. No sé, yo lo veo súper interesante y es otra herramienta más de trabajo que ofrece el poder elaborar vino. Así que, bueno, ahí está. Como bien he leído por ahí, es otra oportunidad de negocio. Sí, sí, exacto. Claro, y después de 24 meses, joder, tú te pones a caer en la nariz y ahí hay una finura tremenda. O sea, Sí. cuéntame, o sea, ¿cómo es posible eso que después de 24, o sea, porque cualquier vino en el mundo lo metes 24 meses de madera y eso, o sea, eso se convierte en un lapicero. Pero mira, te comento, Ismael, debido a precisamente a esa madera que es la que hemos usado para elaborar ese vino. Ese vino fermenta en esa madera y se queda en esa madera esos 24 meses. Pero ¿qué ocurre? Que esa madera, al haber tenido anteriormente fino, quieras que no, todos los ácidos de la uva, pues evidentemente lo que hace es solapar la porosidad perdona, de la madera. Entonces, quieras que no, el efecto catalítico o feedback de la madera hacia el vino, el líquido que tiene dentro, no es tan agresivo. Es como una pequeña reminiscencia de madera y es más un pequeño entorno de conservación más que de transmisión, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo que tenemos es, para mí, uno de los mejores medios para fermentar y para conservar un vino, que es nuestra madera, y a partir de ahí 24 meses. Y a partir de ese socaire, bueno, pues el primer año, como te he comentado, hicimos, creo que fueron lo que te he dicho, 1.100 botellas, no llegaba a 1.200. Y lo que hicimos que cuando fuimos a embotellar ese vino nos dimos cuenta que dos botas estaban más evolucionadas de la cuenta, precisamente por ese efecto catalítico o bien porque a lo largo del tiempo el vino también se expresa de manera diferente. Entonces vimos que dos botas eran diferentes. Vimos, hostia, pues esto tira oxidación, tira oxidativo. Y dijimos, vale, pues nada, vamos a pasarlo ahora a otro medio. Ahí, como tú bien dices, yo dije, oye, lo que no quiero es que se me maderice el vino. Voy a pasarlo a un elemento neutro, un siempre lleno de 1.000 litros. Más neutro que eso, imposible. Y pasó 24 meses más en ese medio. Cuando lo catamos dije yo, me gusta, pero quiero darle un giro de tuerca. Gracias a que, bueno, he conocido otras DO, he viajado y, bueno, entre comillas, soy un culo inquieto en ese aspecto de que me gusta visitar bodegas, pues estaba viendo la afluencia del trabajo en botella y de lo chulo que es un vino envejecido en botella. Y le di un año más en botella. Y ese salió como socairo oxidativo. Pero vamos, Joder, o sea, salieron 900 botellas o algo así, exacto, tampoco mucho. exacto, dos botas. Y eso es también como uno de tus unicornios. Eso se ha Sí, continuado en el tiempo, porque el primero salió en el sí, 2014, que fue la primera añada. sí, 15 también tenemos, o sea, cada año vas a hacer esa misma selección, ¿no? O sea, como... correcto. Cada año voy marcando lo que sale para Socaire, ¿vale? Que tiene un concepto, como tú bien dices, de frescura, ese punto de floralidad, ese punto yodado, tal. Bueno, pues esa línea. Y lo que me encuentro que está un pelín más evolucionado, como más oxidado y no tiene esa frescura, lo mando a Socaire oxidativo. En ese mismo momento lo pasamos a un siempre lleno y ahí hasta su año en botella, o sea, sus 2 años más en Inos y su año más en botella. Pero sí es exactamente como tú bien dices, en el 14 hubo, en el 15 lo habrá, en el 17, en el 16 lo habrá, en el 17 y así seguiremos haciendo algo de socar oxidativo. Es que me divierto mucho.
Qué bien, qué bien. Jo, esto es una pasada. ¿Hay un proyecto más de buscar alguna parte de algún viñedo para volvernos otra vez locos y decir, pum, os lanzo otro vino totalmente diferente o todavía no? Y el reto que tengo entre manos es la uva rey, ¿vale? Es una variedad que he aprendido muchísimo con ella, muchísimo. Y creo que a día de hoy creo o pienso que voy bien encaminado, pero ahora mismo donde me centro ahí es en, primero, la uva rey, saber que medio la controlo, que medio me sale medio bien, y ya después me lanzo a otro objetivo. Me gusta primero terminar uno y después empezar otro. Sí, empezar a... Pero es que la uva rey me gusta mucho, la verdad. He aprendido mucho. Qué bien, qué bien, qué ganas de hincar el diente a eso. Primi, Isla del Dime. Topo. Isla del Topo, que además yo le tengo mucho cariño y para mí es uno de los referentes, Juan Ruiz de Poniente. Y Ángel León es una casa que yo adoro y quiero infinitamente, pero yo sé que Isla del Topo casi que se la quedan ellos todos, ¿no? O sea, eso es como Sí, un... sí, Son... correcto. Isla del Topo, mira, te comento un poco. Es un apéndice de la finca Matalián. Y te he comentado antes que Matalián está dispuesto de este a oeste, pues Isla del Topo está de norte a sur, ¿vale? Le lleva la contraria un poco al resto de esa finca. ¿Por qué? Porque de norte a sur recibe más carga solar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es el pequeño apéndice que nosotros cogemos para hacer y elaborar nuestro pie de cuba y así arrancar con nuestra levadura autóctona el resto de lo que viene de nuestros viñedos. Pero bueno, hubo un año en que, bueno, si ya no me servía con una vendimia normal, que ya es un poco un quebradero de cabeza, decidí fermentar una bota de cada sector. Sectoricé Matalián y dije, bueno, pues una bota de Isla del Topo, una bota de Socaire, todas las mismas condiciones, misma madera, tal. Total, que me encontré con un vino que tenía un perfil, a mí me encantaba. Total, que vino evidentemente Juan y el equipo de Aponiente a la bodega y les enseñé evidentemente, oye, mira, pues tengo aquí esto tal, no sé qué, oye, esto se puede catar. Yo, sí, sí, por supuesto, mira, lo he hecho para aprender y es la verdad. Yo siempre intento hacer algo diferente para aprender y no hacer todos los días lo mismo, es que si no, también uno se aburre. Entonces, bueno, ellos cataron el vino y me dijeron, oye, ¿tú esto lo vendes? Yo, mira, pues la verdad es que no me había planteado venderlo ni lo hice con el objetivo de venderlo, lo hice con el objetivo de aprender. Y me dice, es que lo queremos. Y digo, hostia. Y me dijeron, bueno, ponle el nombre que tú quieras, la etiqueta que tú quieras, yo ahí en diseños no entro. Y digo, vale. Y digo, mira, yo lo siento, yo soy de homenajear a, ya lo sabes, Matalián, nombre de la finca, Socaire, bueno, está anclado un poco a la predisposición del viñedo y todos los nombres guardan relación con algo de Chiclana o de nuestra historia. Y digo, mira, pues esto es, el vino se va a llamar Isla del Topo. ¿Por qué se llama Isla el Topo? El topo era un empleado, una persona que labraba el campo y cultivaba o, digamos, cuidaba parte de nuestro viñedo que estaba enamorado de ese apéndice. Entonces, cuando se repartían el trabajo, él siempre decía, yo voy a la isla, yo voy a la isla. Y los demás trabajadores, ¿vale? O viñistas, decían, ahí va, el de la isla el topo. Porque él era un poquillo así agachado, tal. Entonces le decían, mira, pues el de la isla el topo. Entonces, quieras que no, ahí hay un poquito de cariño, un poquito de devolverle a una persona que ha trabajado lo que es nuestro y lo ha trabajado como si fuera suyo y que al fin y al cabo yo entiendo que eso lo ha cuidado así porque también lo ha entendido que es suyo. Y bueno, me parecía súper bonito decir, mira, pues homenaje a esta persona y que ahí se quede y el día que ese vino salga, pues que se venda y que por lo menos tenga esa reminiscencia de ese nombre. Así que yo ahí, el guiño que le puede hacer a cualquier persona que trabaje en el campo, mejor. No, no, es muy bonito porque el topo, pero no es la única persona que rinde ese homenaje y eso es un acto de Sí, generosidad tremendo, porque hay alguien sí. que se llamaba el Chirimoro que también le has hecho un tributo, ¿no? El chirimono, el Cuéntanos, ¿qué es chirimono es, eso? el chirimono es, bueno, Chiclana está lleno de motes, ¿vale? Allí no nos conocemos por Antonio, Juan ni Pepe, sino nos conocemos por los motes. Entonces, bueno, el chirimono era el padre del que a día de hoy es nuestro, bueno, comercial en una determinada zona de Cádiz. Esta persona falleció, es una persona que era muy amiga de toda mi familia, ¿no? De mi abuelo, de mi padre, bueno, lo hemos llegado a conocer todo el mundo, era una persona muy cercana, una persona muy currante. Entonces, bueno, creamos un tabanco en la bodega de abajo del centro, que la verdad que está teniendo bastante afluencia y demás, y al fin y al cabo, bueno, pues le dijimos, mira,
el tabaco, el chirimono. O sea, los blancos en botella. Era una persona que era muy dicharachera, hacía con todo el mundo, tenía ese punto social, ¿no? Que enganchaba y al final tú decías, tío, pues al final me quedo ahí hablando con esta persona, te enganchaba tal, y digo, mira, pues qué mejor nombre para un tabaco que el del chirimono, que era una persona que tenía ese punto social bastante acentuado. Ujú. Qué bien, oyes. Eso se agradece porque al final, Sí. mira, yo estos días estoy reclamando muchísimo y no voy a parar de hacerlo y me van a llamar pesado. Las historias en los vinos. Cuando mucha gente me dice, ¿qué hay que hacer para que la gente beba más? Historias, historias, historias. Que el ser humano empatiza con el ser humano y que eso es lo Yo, importante. yo estoy de acuerdo con eso. El vino no es solamente una botella de un líquido. Creo que detrás de una botella, evidentemente, hay un líquido, pero ese líquido tiene que ver con una historia de una persona que ha trabajado, que ha sufrido por sacar ese vino, que le ha costado un trabajo, que son viticultores o gente que al fin y al cabo trabajan para una bodega en concreto, que se parten la espalda por llevar las uvas de la mejor manera posible y de la mejor calidad. Y oye, yo creo que el vino es lo que tú dices, hay que humanizarlo más y no endiosarlo, ¿no? Hay que bajar de los altares para ver el vino como una persona, porque al final de todo, detrás de esa persona está el vino. ¿No? Detrás del Exacto. vino está esa persona. Y es fundamental. Porque, mira, yo llevo escuchando durante mucho tiempo y siendo yo un amante de los vinos de Jerez, cuidado, que esto quede por escrito, porque yo soy un loco, un fanático. De hecho, nosotros en Nerva hemos ido hasta bodegas tradición, hemos hecho unas. Bueno, nos gusta jugar y es fundamental. E incluso tengo la suerte de que en casa el Jerez va genial. Entonces, bueno, es maravilloso. Pero se habla mucho de la Sherry Revolution. Sí, Y yo creo que la Sherry Revolution todavía no la entiendo. No sé dónde está. Yo creo que, o sea, porque es que la Sherry Revolution es básicamente empezar a sacar vinos más viejos, que yo no sé sí, dónde sale tanta bota vieja en Jerez, que son sí. vinos incluso más complejos y más complicados, que a la gente les alejan más. Entonces, la Sherry Revolution empieza por más socairismo en el marco en general. Yo creo que el futuro está ahí. Bueno, digo futuro, yo digo presente, ¿vale? He dicho futuro por expresión, pero yo creo que el presente está precisamente en eso, en vinos más amables, vinos más accesibles, escalones de inicio. Yo siempre lo digo, yo a una persona que no sea, o sea, que sea neófita en el mundo del Jerez, yo no le puedo dar un amontillado. Esa persona se me encoge de hombros y seguramente no vuelva a la senda del Jerez. Seguramente vaya por otros derroteros como un tinto, un blanco sin fortificar, como tú bien estás diciendo, o el diablo, que es la cerveza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para los bodegueros, ¿no? Pero yo creo que es eso, hay que hacer vinos más sensibles, vinos más livianos en cuanto a alcoholizaciones y demás, vejeces, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es donde está la clave. Yo creo que lo que se está haciendo ahora, o determinadas bodegas que lo están haciendo, creo que es ofrecer ese escalón de inicio, ese tender la mano, para que después se pueda pasar a un fino en rama, a un amontillado chiquito, ¿no? Como se suele hacer, o un amontillado que tenga más la parte biológica más latente, pero volvemos a lo mismo, la Cherry Revolution, bueno, queda muy bonito, pero bueno, ¿hasta qué punto es real? Porque tú pones los estadillos de venta y Y, no lo hay. Pero bueno, y hay que, sí es y hay que cierto que eh, Jerez como vino, ¿no? Son muy versátiles, ¿vale? Entonces, en un maridaje te ponen un Jerez y siempre destaca. Una gastronomía te puedes atrever a ponerle un plato mucho más contundente que siempre va a ir con un Jerez que tú dices, "Bah, se luce el plato y se luce el vino". Pero si no salimos de ahí, no hay terrazas donde se consuma mucho vino de Jerez, no hay barras de bar donde se dé, bueno, pero bueno, en esto estamos trabajando y yo creo que tampoco pasa desapercibido. Yo creo que incluso la denominación de origen ya se plantea ciertos cambios que puedan venir a favorecer esos tipos de vinos. vosotros allí, uva tinta, nada, no tocáis absolutamente No, nada. Allí es un desierto. nosotros no, Esto es porque yo, como siempre digo, pero a tus zapatos. Yo lo que trabajo o entiendo que trabajo medio bien es las variedades blancas y ahí voy. Mm. Oye, nos han preguntado varias personas, no hago mucho Sí, caso a las preguntas porque yo me embeleso cuando me contáis cosas y ni las leo. He visto que por ahí tienes a muchos amigos que te, que te hacían un poquito de rabiar, no sé si lo has algunos visto. hay. He visto a un tal Sí, Alex de Forlón por ahí. sí, Mira, está, mira, mira. está por ahí. Está por ahí Alex, está por ahí Ramiro al principio. Ah, también Eh, estaba ese. Bien, sí, sí, bien. sí.
Uy, señor Jaime Burbujas, también ha hombre, aparecido por ahí. Entonces, toda, ¿eh? Oye, Jimmy fue a podar a mi viñedo, allí a Matalián, precisamente. El sí, tío es un sí, crack podando, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. La verdad que se le da bien. No le tuviste que dejar ningún gorro, ¿verdad? Seguro que ya lo traía No, de casa. nada, nada. Por Nos cierto, están, ¿qué bebes, Ismael? exacto, nos están preguntando. Mira, yo no sabía qué abrirme. Vale, ¿Sabes qué pasa? Que después de un mes, y llevo un ritmo de botellas, 1 o 2 botellas diarias, tengo suele botellas en pasar. casa, tampoco he tenido una barbaridad, joder, y hay botellas que no quiero abrir solo. O sea, quiero decir, hay botellas que se merecen que se compartan con más gente. Y me da mucha pena. Y hoy he abierto algo que yo creo que tiene mucho que ver contigo, en muchos sentidos. Primero, porque no está dentro de una denominación de origen, porque le echan, le expulsan, fuera del término. Es una denominación de origen muy, muy, muy pequeñita. Segundo, suelos muy, muy, muy calcáreos, con algo de Hostia. arcillas, pero muy calcáreos. Y aquí hay una salinidad que mezcla con un punto de oxidación que a mí me fascina. Qué bonito es Y, cuando el vino pasa de ese punto a oxidación, pero de forma elegante. exacto, Salen unos matices chulísimos, tío. es cuando, yo pienso que es cuando la acidez se empieza a domar y se empieza a Sí, volver salina. Y correcto. es una línea muy fina, ¿no? Entre la sal Mm, y la acidez. Estás ahí, sí, sí, ¿no? sí. Porque en boca la sensación muchas veces te confunde, como no la Sí. pienses bien. Y a mí la acidez y la salinidad es algo que me vuelve loco. Y estoy bebiendo un Luis Pato, Ah, una sí, viña, sí, que es la viña formal, que esto es un cercial 100% del 2012. lo Y he fíjate, catado. esto Ese se vino sale está de, buenísimo. esto sale del término de Baigala, que fíjate que es pequeño Sí, y es un vino regional. Es sí, un sí, sí, vino sí. regional portugués. No tiene tampoco ningún tipo de apelación. Nada, y estos son 1.200 botellas, que esto es nada, es una Lo viña caté con, preciosa. lo caté con Eladio en Orense. Me lo puso él y me quedé flipado. Ese Esto vino está es. muy bueno. Pues mira, yo te comento lo que estoy bebiendo, ¿vale? Es un vino de Yago Garrido, ¿vale? Sanduriñas Tinto 2017. Y bueno, la verdad que este chaval está, bajo mi criterio, humilde criterio, me llama mucho la atención porque cuando catas el vino, yo siempre digo, aquí hay algo. Ese vino tiene algo, me llama la atención y me gusta. Y bueno, indagando un poco, bueno, pues las variedades son encima variedades no muy conocidas, con lo cual más me atrae. Son Sousson, Mencía, Garnacha Tintorera, Mouratón, Grao Negro y algo de Palomino. Bueno, él elabora así es un vino sin mucha capa, ¿vale? No sé si lo veis con la luz, es un vino sin mucha capa, o sea, poca extracción, en ánfora y demás. No sé, me resulta muy atractivo, muy bebible, muy de rotación y tiene su chicha, o sea, que te trasladas al sitio donde lo estás bebiendo y eso me gusta siempre, sí. Qué guay, qué chulo. Oye, ¿sabes que normalmente el invitado anterior, tanto si lo hacemos Eva o yo, siempre os dejo un regalito en forma de Ajá, pregunta? vale. Siempre dejo un regalito en forma de pregunta. Ha habido preguntas muy puñeteras, como una que hizo Jonathan de Suertes del Marqués, que le veo por ahí, que era ¿cuál es el peor vino que has tomado en tu vida? Pero ese tiene suerte que no fue el invitado de ayer. Pero luego está la pregunta más recurrente de estos días, que la vamos a estandarizar o la vamos a hacer a todos para que no se la hagáis al siguiente invitado y os mojéis un poco más y seáis un poco más malos. Pero esta te la lanza Silvia porque ayer por la noche Eva tenía una Ajá, charla súper interesante sobre el mezcal con, con una chica especialista en destilados de agave desde México además y la ujú. conexión se cortó y no se pudo hacer. Entonces esta pregunta Ah, te la lanza Silvia García sí. desde, desde Segovia, que qué va a cambiar el mundo después de esta pandemia. Sobre todo, yo lo voy a focalizar un poco el mundo del vino, cómo va a cambiar, cómo crees que puede cambiar, tanto a bien como a mal. Curiosa pregunta. Para bien, para bien, mi mujer saludando. Para bien, mira, para bien creo que pienso o me gustaría pensar que fuera defender los vinos de la zona. Es decir, que no muchas veces perdamos la cabeza tanto con vinos foráneos, sino que nos centremos más en lo que estamos haciendo aquí dentro. Y cuando digo aquí dentro, no solamente de mi zona, ¿eh? Hay vinos en muchísimas denominaciones de origen, incluso fuera de las denominaciones de origen, que merecen esa oportunidad, ese aprendizaje, ese sentarse y recrearse con el vino y decir,
oye, este vino está bueno, ¿de dónde es? Hostia, pues de aquí de nuestro entorno, de nuestra zona o de nuestro país, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es lo que debemos de mirar, porque ahora hay que mirar un poco por todos. Del pequeño gesto se hace un mundo, así que con lo cual yo creo que eso sería lo positivo. Lo negativo, yo hoy le he leído una cosa a Jonathan, que lo estoy viendo por ahí, que lleva toda la razón. A día de hoy creo que las bodegas se van a encontrar con muchísimo volumen dentro de las bodegas. No sabemos qué va a pasar, porque la vendimia 2019, como venga medio buena, yo por lo menos vengo de la 18, que fue, perdona, de la 19, que fue muy cortita. La 20 viene normal. Entonces, bueno, por un lado voy a suplir un poco lo que eche en falta, pero quien haya tenido una buena añada 19 y quien tenga una buena añada 20, sin estos 2 meses a lo mejor, o 3, no lo sé, sin poder mover muchos litros de comercio, a ver qué hacemos con esos litros de excedente. Y evidentemente ese puede ser el punto negativo y creo que las denominaciones de origen deberían de, como bien decía Jonathan, de un poco de empezar a tomar cartas en el asunto y decir, oye, mira, pues vamos a intentar hacer algo, una medida o algo, no sé. Creo que por ahí. Y luego voy al lado humano. Yo creo que en estos días nos estamos dando cuenta de que estamos más lejos de las personas que queremos, que nos acordamos más de la gente con la que no hablamos, de que incluso las redes sociales que las estábamos demonizando un poco no son tan malas como parecen. Todo bien usado tiene evidentemente su parte positiva y creo que ahora es el momento en el que nos damos cuenta de que, oye, todo tiene su parte positiva dentro de lo negativo y todo es también una oportunidad de mejora dentro de lo que estamos viviendo. Ujú. Sí, yo creo que los pequeños productores van a ser los que más van a sufrir, porque las Sí. grandes bodegas al final, bueno, tienen ese respaldo económico, ¿no? Que las presiden consejos administrativos, muchas veces más que personas que se dedican al mundo del vino. Pues bueno, yo creo que, como bien dices, estoy que hacer un ejercicio súper de reflexión. Yo, fíjate, yo que trabajo en alta gastronomía, no sé el futuro que va a tener alta gastronomía, o sea, no tengo ni idea. Yo no sé cuándo voy a poder volver al restaurante, yo no sé si mi maridaje va a poder sostenerse como lo tenía previsto para este Claro. verano, igual tengo que cambiar la estructura, no sé, o sea, es momento de empezar a plantear. Lo que sí tengo claro es una cosa, eh, sin ser yo extremadamente patrio en nada, yo creo que es el momento de abrir los brazos y empezar a proteger a los pequeños viticultores, a las pequeñas producciones. Y es algo que voy a tener muy en cuenta, o sea, cuando empiece. Voy a tener que defender al productor local, a esa gente que se juega los cuartos, a esa gente que invierte su dinero, su vida Mm. y sobre todo que arriesgan proyectos únicos y singulares. Entonces, eso sí que lo tengo claro. Y eso yo creo que es lo que deberíamos empezar a plantearnos todos, ¿no? Y los Sí. grandes pues igual les toca exportar, pues que exporten, ¿sabes? O sea, vamos a proteger al pequeño. Pero Una gran bodega siempre va a tener más facilidad y demás. Oye, que la exportación también se va a ver tambaleada, porque evidentemente lo que estamos viviendo nosotros está es extrapolable a otros países, Estados Unidos. Bueno, yo estaba empezando a trabajar con Estados Unidos, a día de hoy no sé qué pasará el año que viene, o bueno, el año que viene o dentro de 3 meses. No sé, yo creo que esto es como un botón de reinicio de reset en el que todos vamos a tener que empezar de nuevo, todos vamos a tener que empezar a asimilar determinadas cosas y vivir un escenario totalmente diferente al que teníamos hace escasamente 1 mes y medio. Pero bueno, la vida es para los valientes y para adelante. Lo que no la vale es vida quedarse en cambia. casa. Sí, totalmente. Oye, Primi, te toca soltar un regalito para el invitado que tenemos mañana. Sé un poco, a ver, ¿Sabe el nombre del invitado? no, 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 claro, o sea, Ah, es que no sé, es volátil, nunca mejor dicho, ¿no? exacto, lo bonito es eso, que no sabéis quién es. Entonces, aquí el juego consiste en lo siguiente. Vosotros no sabéis quién es, entonces la pregunta pueden hacer desde la inocencia, con un poquito de chispa, con un poquito de chile, y a nosotros nos quitáis el marrón de quedar mal haciendo esa pregunta. Vale. Esto es una canallada. Pero Es que bueno, tú que eres... ahí el maestro para eso está, y siempre le gusta sembrar la Sí. polémica, pero de forma divertida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si seguirle los pasos un poco en esta tesitura y decirle, Oye, no sé. mira, porque tengo todas las preguntas a apuntar de toda la gente que hizo. Tao fue muy bueno. Tao, ¿sabes qué preguntó? Que ¿cuál es la zona de España con más posibilidades para el siguiente invitado? O sea, quiero decir, Mm. fue muy flojito. No sé si está por aquí, Tao. Tao, fuiste muy flojito. Sí, demasiado benévolo, Esperábamos más de ti. totalmente, vamos, ahí le cogí una tila en mano en vez de un vino, vamos. Sí, sí, sí.
Pues yo le preguntaría que qué zona es la que, un poco al hilo de Tao, ¿no? Pues a mí me gusta mucho descubrir, entonces me fío también, me gusta seguir los pasos de alguien que ya haya conocido alguna zona. Eh, ¿Qué lugar últimamente ha descubierto en este último año de vino que merezca la pena visitar, invadir, ¿no? Es decir, ser uno más de esa zona y entender un poco los vinos que se elaboran en esa zona. A mí me interesa mucho eso porque cada vez que cojo vacaciones para ir a otra bodega, o sea que con lo cual intento siempre ir de bodega en bodega. Sí, yo soy igual hasta que un día en casa te sacan tarjeta amarilla. Sí, Y a las dos amarillas es roja y es expulsión. Hay que tener cuidado que en el mismo partido no te saquen las dos tarjetas. Vale, de- pues dejamos apuntada zona lugar después de que merezca la pena visitar. Vale. Eh, totalmente. Si te digo la verdad, el próximo invitado ni siquiera sé yo quién es, porque tenemos ahí dos que están en Sorpresa. disparadero mañana con Vale. Eva y los tenemos que definir uno u otro, pero va a estar guay, va a estar guay. Cualquiera de los dos, yo creo, uno por experiencia que pisa mucho viñedo y otro por experiencia que vende mucho vino en muchos lugares. Entonces, fíjate, va a Bien, ser guay, buena porque simbiosis esa. van a ser dos visiones globales. Oye, se nos acaba el tiempo. Esto se pasa volando. Ha sido un verdadero lujo que nos dibujes una Chiclana totalmente desconocida para muchos. Yo voy a entonar el mea culpa. Yo en Chiclana hasta una vez en mi vida y no pisé ninguna bodega, o sea, fui de vacaciones, no te voy a mentir. Suele pasar, no pasa nada. Y en Jerez he estado muchísimas veces y entonces, fíjate lo que te lanzo aquí. Mis próximos viajes al Marco van a ser a los grandes desconocidos. O sea, os lo prometo. Así que tú estás en la lista, estás en el disparadero ahí para Ya visitar sabes tu que casa. sin problema, mi casa es tu casa, vente cuando quieras, te enseño ese rinconcito llamado Matalián, la bodega, que es otro pequeño rinconcito también, ya sabes, mi casa no es muy grande, pero siempre cabe gente. Decirte una vez más, Ismael, que gracias por contar conmigo, por tener ese puntito de curiosidad que siempre tiene la gente de conocer algo nuevo y demás, y yo encantado de formar parte de, oye, de los directos que has llevado a cabo estos días y gracias nuevamente porque la verdad que ayuda bastante a pasar el tiempo y encima aprendiendo. O sea, a ti por esto. Esto cuando acabe, estamos planteando hacer una gran fiesta con todos los que hemos estado en directo, con toda la gente que está haciendo directo. Y cuidado que se está gestando algo, ¿eh? Bien, Estamos ahí bien. gestando, tenemos que hacer Una la más gran fiesta, no pasa nada, vamos, cuenta con ello. la gran fiesta del reencuentro, ¿sabes? Eso va a ser explosivo, o sea, para abrazarnos, conocernos y brindar por la vida. Pues nada, Primi, millones Pues de sí, gracias, un abrazo enorme muchas gracias y, a ti. oyes, mucha fuerza en estos días. Un placer. Gracias a Salud. ti. Saludos a todos los que habéis estado ahí y nada, nos vemos con una copa en la mano. Un Chin, abrazo a chin. todos. Hasta luego.